Bueno, vamos a derivar la fórmula más importante para la ecuación de onda unidimensional. Ya vimos el teorema de los rombos, ¿no? Quedamos que el teorema de los rombos dice que una función de clase 2 soluciona la ecuación de onda, es solución de la ecuación de onda, si solo si satisface la fórmula de los rombos. ¿Es una fórmula muy general? Sí. Pero se puede generalizar. ¿Ok? Se puede generalizar y la vamos a generalizar con teorema de la divergencia, nada más. Que en el plano es el teorema de Green. ¿Ok? Lo que vamos a obtener es una fórmula que nos va a decir en general cómo resolver la ecuación de onda, no nada más para condiciones iniciales en el eje X, sino para condiciones iniciales cualquier otro tipo de curva. ¿Por qué otro tipo de curva? Creo que es natural pensar eso, ¿no? Creo que es lo que hicimos para ecuaciones de primer orden. Dijimos, primero vamos a prescribir condiciones en el eje X y después vamos a generalizarlo a curvas más generales. Obviamente, ¿por qué creen que puse el eje X primero? Porque cuando resolvimos la ecuación de onda con las características, con el método de características, ¿se acuerdan? Que la vimos como un sistema de dos ecuaciones de primer orden. Esas dos ecuaciones tenían solución gracias a que la condición inicial no era característica. Entonces, si nosotros vamos a proveer condiciones iniciales en una curva ahora general, tiene que tener la misma propiedad, no puede ser característica. ¿Vale? No puede ser característica. ¿Okay? Pero aún así podemos resolver el problema, ¿va? Entonces voy a escribir lo que vamos a intentar hacer y vamos a lograrlo. ¿Va? Esta es la identidad de Green-Lagrange. Y la ecuación de onda unidimensional queda resuelta con esto. ¿Okay? Vamos a generalizar rombos, vamos a generalizar D'Alembert, vamos a generalizar la solución al problema en el semiespacio, un montón de cosas. ¿Okay? Este es el caso más general. ¿Va? Bien, entonces surge la pregunta, como les decía, surge la pregunta de la posibilidad de prescribir condiciones iniciales, ¿okay?, en curvas generales, obviamente no características. ¿Okay? De la forma t igual a phi de x, ¿sí? Son una función de x, t función de x, ¿vale? Bien, en tal situación, la solución se busca en todos los puntos xt con t estrictamente mayor a phi de x. ¿Por qué? ¿Por qué no la buscamos abajo? Pues eso es físicamente lo que tiene sentido. Si a mí me están diciendo al tiempo t igual a phi de x, te doy, ahora no está t igual a 0, no, al tiempo t igual a phi de x, te doy la posición de la cuerda, al tiempo t igual a phi de x, no al tiempo t igual a 0. Te doy la posición de la cuerda, tú lo que quieres es determinar la dinámica de eso a tiempos posteriores, no anteriores. Mi condición inicial es esa. Esa es mi condición inicial.
¿Sale? Entonces, ese es el punto de los problemas de condiciones iniciales, determinar el futuro, el determinismo, ¿sí? Un conjunto de datos iniciales determina el futuro. Entonces, físicamente es lo que tiene sentido. T mayor a phi de x. ¿Ok? Bien. Entonces, para esto, asumimos que U es una solución de clase C2 de la ecuación de onda inhomogénea ahora. Inhomogénea. ¿Ok? UTT menos C cuadrada UXX igual a H de X, T. ¿Qué es este H? Es una función dada. ¿Qué significa físicamente? Es como en ordinarias 1, la H es algún tipo de fuerza restauradora. Ajá. Es algún tipo de mecanismo, algún tipo de fuerza, ¿okay?, que modifica constantemente en el tiempo y en el espacio la posición de la ecuación de onda, de la solución a la ecuación de onda. ¿Sale? ¿Ok? Hace lo mismo que la F en esta ecuación. Es una fuerza restauradora. ¿Sí? Ok. Entonces, esto va a ser en la región T mayor a phi de x. ¿Ok? Con condiciones iniciales en la curva T igual a phi de x. ¿Sí? Entonces, consideramos un punto P, ¿ok?, con, bueno, ¿cómo lo pongo? Va a ser un poco abuso de notación, pero xt con t mayor que phi de x, obviamente. Y dibujamos las características de xt en t igual a phi de x en la curva. ¿Sale? Entonces, nos da nuestro punto P, trazan sus características y para esto a ustedes ya les dieron su curva inicial. Ajá. Este es t igual a phi de x. Aquí está, este es el plano de x. ¿Sale? Entonces vamos a ponerle a este punto Q, a este punto R. Esta va a ser nuestra curva inicial. Fíjense que aquí vamos a parametrizar, contrario a las manecillas del reloj, es decir, positivamente esto, porque voy a aplicar teorema de la divergencia, bueno, el teorema de Green. Ajá. Uno puede adaptar el teorema de divergencia al plano para obtener el de Green, ¿no? Eso ya lo saben. Pero voy a usar Green, entonces voy a escribirlo así. ¿Sale? Pues esta es mi curva de datos iniciales, la C. ¿Sale? Pero es la curva de datos iniciales, pero nada más la que está entre Q y R, por el momento. ¿Sale? O... sí, por el momento vamos a aplicar. A ver, ahorita lo escribo. Se hace la curva inicial entre Q y R. ¿Sí? Ok. Y todo esto lo vamos a llamar omega. Ajá.
Ok, entonces vamos a escribir la ecuación de onda de una manera, ese es el truco, vamos a escribirlo de una manera interesante. ¿Sale? Entonces, fíjense que podemos escribir UTT menos C cuadrada UXX igual a UT de T menos C cuadrada UX respecto de X. Y dices, ay, no hiciste nada. No, pero ya lo escribí listo para usar la divergencia, el teorema de Green. Le digo siempre divergencia de Gauss, pues el teorema de Green, ¿sí? ¿Ok? Y usamos el teorema de Green en omega para obtener que la integral sobre omega de h de x de t es igual a la integral sobre omega de UTT menos c cuadrada u xx respecto de x respecto de t. Por eso les dije que parecía, si le daba a p el valor xt, parece abuso de notación, ¿no? Porque yo quiero determinar la solución en términos de xt, no puede ser que sea tu misma variable. Es un abuso de notación trivial, ¿va? Lo único que tienen que decir aquí pues es p x0 t0 si quieren, con t0 mayor que phi en x0. Es todo. ¿Sale? Ok. Esto es igual a menos la integral sobre omega de c cuadrada parcial de ux respecto de x menos la parcial respecto de t de ut de x de t. ¿Sí? Esto es igual a menos la integral sobre la frontera de omega de c cuadrada ux de t, ¿ok? Más ut de x. ¿Sale? Aquí acuérdense que la integral no abre sumas, porque todo esto completito es una sola diferencial, entonces hay que parametrizarla para poder abrir las sumas. Entonces esto es menos la integral sobre la frontera de omega de c cuadrada de ux de prima de s más ut x prima de s, y aquí se me fue el ds va afuera. Ahora sí, ahí se pueden abrir sumas. Ahí lo que estoy suponiendo es que la frontera de omega ya la tengo parametrizada. Entonces mucho ojo aquí. Este dibujo no tiene en sí nada que ver con esto que acabo de hacer. Lo único que es decir, esta fórmula que acabo de probar, que esto es igual a esto, la satisface la solución a la ecuación de onda en omega, para cualquier omega contenido aquí, con frontera C1. Claro, ¿no? Estos teoremas siempre requieren frontera C1, ¿sí? Entonces, si ustedes agarran cualquier omega, frontera C1, aquí se satisface esta identidad. Apenas es que voy a usar, apenitas voy a usar, que tiene esta particular forma. Pero esta fórmula es en general, ¿sí? A lo que voy que es, cualquier solución de la ecuación de onda tiene esta propiedad. Entonces esto es como es la solución al problema directo. Todas las soluciones a la ecuación de onda de clase C2 satisfacen esta identidad. Todas. Todas. ¿Sale? Todas. ¿Ok? Incluso D'Alembert, etc. Es decir, en el caso particular de D'Alembert, ya que metamos esto y una recta, porque en el caso de D'Alembert esto es recto, deberíamos de aquí deducir D'Alembert, ¿no? Y las otras fórmulas, la otra fórmula que vimos y la que vamos a ver de rombos, todo eso debería salir de aquí, ¿sí? Va a salir, ¿ok? Ese es el chiste. Entonces,
vamos a ver qué pasa, ahora sí, cuando ya metemos la hipótesis de que parte de omega está hecho de curvas características, de rectas características. ¿Sí? Entonces, tenemos los casos en que parte de la frontera de omega es característica. Ajá. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo acabo de borrar, pero la característica positiva tiene parametrización CS más psi de S igual a S. Obviamente hay que decir entre qué valores está S. O sea, lo vamos a poner entre valores S1 y S2 de tal manera que esté parametrizada positivamente. Eso es todo. Ajá. Con X' de S igual a C, de prima de S igual a 1. Ajá. Entonces aquí estamos con el caso de PQ. Ajá. Que va así, ¿no? Positivamente, así es. ¿Sí? Entonces, menos la integral sobre PQ, no sé por qué, siempre se me quedó poner esto, mi tutor, que fue el profesor que me enseñó parciales, siempre hacía esto, en lugar de poner curva PQ o algo así, darle nombre, se me quedó ponerle, entonces, pues ahí le ponen así, o como quieran ponerle. Ajá. Pero es la integral de línea de PQ, ajá, de C cuadrada UX T' de S más UT X' de S de S. Ajá. Entonces esto es igual a ¿quién? Esto es igual a menos la integral, como les dije, entre dos valores S1 y S2 de tal manera que esto esté orientado positivamente. C cuadrada UX, la derivada de T respecto de S es 1, más UT por la derivada de X respecto de S, que es C. Ajá. Esto es respecto de S. Pero fíjense que esto es lo mismo que menos C por la integral de S1 a S2 de la derivada respecto de S de 1 en CS más Xi, S respecto de S. Lo que es clarísimo, ¿no? Pues factoricen ahí la C y ya. ¿Ok? Y usan regla de la cadena. ¿Va? Y ya está. ¿No? Por teorema fundamental del cálculo ya tenemos la solución a eso, a esa integral. Eso es igual a menos C, ¿ok? Esto en S2, ¿ok? Que es U en Q menos U en P, ¿ok? Por eso les dije, se toman S1 y S2 de tal manera que esto esté orientado positivamente, ¿sí? 2. En el otro caso es igual, nada más que XS es menos CS más Xi, TS es S, y vuelven a obtener algo parecido, ¿no? La integral, ahora de R a P, de C cuadrada UX de prima S más UT X' S. De S es C por U en P menos U en R. ¿Ok? ¿Sale? Hagan la cuenta nada más, pero la cuenta es la misma. Pues por lo tanto, la integral sobre omega de h de x de t es la integral sobre la frontera de omega de menos c cuadrada ux de t menos ut de x, que ya vimos que en este caso es igual a, acuérdense que esto es la suma de las fronteras, ¿sí? Obviamente, esto lo vienen cargando desde cálculo. Ese conjunto que yo pinté no tiene frontera C1.
Su frontera es Lipschitz. En cálculo les demuestran teorema de la divergencia, teorema de Green para fronteras C1, no. C1 por trozos, no, tampoco. Lipschitz, no, tampoco. Ninguna. Se los demuestran para casos muy particulares. La demostración en general para fronteras C1 la tienen que sacar de un libro de teoría de la medida geométrica. En cálculo se las demuestran para casos muy particulares. Y después, al punto de que muchos libros dicen sea omega un conjunto que le dicen greeniano, un conjunto para el que se vale el teorema de la divergencia de Gauss o el teorema de Green. ¿Okay? Obviamente estoy usando eso aquí, ¿no? Que saben el teorema de la divergencia. En particular, la integral sobre una frontera, también saben, es la integral de la suma de las fronteras, de cada pedazo de la frontera, ¿sí? Entonces, ahí lo dije mal, es la suma de las integrales sobre cada frontera, ¿sí? Entonces esto es igual a C de U en P menos U en R menos C de U en Q menos U en P más la integral de Q a R, ¿sí? Dirigida hacia acá, ¿sale? De menos C cuadrada UX de T menos UT de X. Ajá. Y ahí está, porque puedo de ahí puedo despejar U en P, ¿no? U en P. Esto es igual a un medio de U en R más U en Q más 1 entre 2C, ¿ok? Porque van a despejar la P, por eso les queda un entre 2C. Entre 2C de la integral de Q a R de C cuadrada UX de T más UT de X más 1 entre 2C con la integral sobre omega de H de X de T. Y esta es la identidad de Green-Lagrange. ¿Sale? Entonces, fíjense que en sí ya la conocen, porque vean cómo nos está diciendo que si esto fuera plano, estos puntos vendrían a ser R en X más CT, X menos CT y X más CT, ¿sí o no? Como en D'Alembert. O sea, este término ya lo conocían. Uno puede decir, ah caray, esta integral tan rara. Fíjense que esta integral va a ser la integral de línea, la integral de G que nos sale en D'Alembert, eso lo vamos a mostrar. Pero aquí está más general, es una integral de línea en general. Y nos sale este nuevo término, que es la inhomogeneidad. Ajá. Y nos dice, para que tú completes la solución a casos no homogéneos, tienes que resolver esto. Tienes que agregar ese término. Ajá. Entonces esa es la fórmula de Green-Lagrange. Ahora, estamos usando una hipótesis bastante fuerte, ¿eh? La suposición básica que estamos haciendo es esta. La suposición básica que estamos haciendo para poder aplicar Green-Lagrange es que, dado el punto P en donde quede la solución, eso intersecta solo y solamente en dos puntos a tu curva inicial. ¿Qué pasaría si no intersecta a nadie? ¿No? ¿Qué pasaría si yo les doy condiciones iniciales de tal manera que, si aquí están las características por P, ¿ok? Si aquí están las características, dices, aquí está la curva inicial. Y dices, bueno, esta característica intersecta, pero esta no.
¿Qué pasó ahí? Pues ahí no vale. Obviamente ahí no va a valer, ¿no? Y otra cosa, debe haber un sentido de continuidad. Ajá. Es un sentido de continuidad porque si ustedes fueran acercando P y P y P más y más cercano hacia acá abajo, si aquí está ahora P, ¿qué le debería pasar a esto? ¿Qué le debería pasar? Pues debería encogerse así. Ajá. Pues que creen que hay curvas para las que no pasa eso, para las que la característica es cada vez más y más y más y más así. Ajá. Más empinada. ¿Ok? Pero ¿eso qué quiere decir? Acuérdense, ¿cuál es el problema de eso? Que si en el límite se empina suficiente y se empalma, la condición es característica. Entonces no puede ser. Ahí hay un problema. ¿Sí? Ahí hay un problema. Entonces, no deberían pasar estas cosas. ¿Sí? Entonces, por eso vamos a hacer la siguiente definición. Definición 1. Una curva suave t igual a phi de x se dice espacialoide si phi' de x es menor que 1 entre c para toda x. Ajá. Y temporaloide si phi' de x es mayor que 1 entre c. ¿Sí? Para toda x. Esto es jerga, o al menos se usa mucho este lenguaje en relatividad. Tal vez por eso dicen, está medio raro eso, espacialoide y temporaloide. No, en inglés se dice space-like y time-like, ¿no? Fíjense, ¿qué nos dice cada una de estas? Acuérdense que aquí está, estamos poniendo x igual a t, pinten la recta x igual a ct, nada más que en realidad esta es la recta x igual a 1 entre ct, ¿no? Siempre la pinto como ct, pero no hay ningún problema, es la 1 entre ct, ¿sí? No hay ningún problema, es una constante a fin de cuentas. Nada más que aquí sí lo estoy viendo todo como función de t. Ajá. Lo estamos viendo como función de t. ¿Sale? Entonces, si ustedes están más abajo, ¿qué quiere decir? O sea, tienen curvas con phi' de x menor a, de hecho aquí es phi' de x es mayor a 1 entre c, no, a ver, ya me confundió el 1 entre c, a ver, entonces esta es phi' de x mayor a 1 entre c, y esta es phi' de x menor a 1 entre c, ¿no? Esta región tiene derivadas phi' de x mayores a 1 entre c. ¿Por qué? Porque, más bien, ¿por qué le decimos a esta región espacialoide? No, a ver. Phi', temporaloide, no. A ver, phi' es aquí menor.
Sí, a ver, es que otra vez. Prima de X, sí, perdón, a ver, esto es menor, esto es mayor a 1 entre C. Y esto es menor a 1 entre C. Sí, perdón, está bien así. Es que otra vez estoy viendo todo como función de X. T, aquí la variable dependiente es T. ¿Sí? Entonces, aquí, en esta región, le decimos espacialoide porque obviamente están más cercanas las curvas con esta pendiente a X. Su pendiente se parece más a X, ¿no? A la pendiente del eje X. ¿Sí? Y el caso del temporaloide pues son las que tienen parecido más a T, ¿no? Entonces, por eso le decimos space-like y time-like. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay que distinguir esto? Fíjense, vamos a dar datos sobre una curva que va a ser la curva t igual a x al cuadrado. UTT menos c cuadrada u xx debe ser igual a 1. Y u en c debe ser igual a 1 en t, que es igual a 0. U en x en c igual a 0. Yo les estoy dando esos datos iniciales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, entonces t' de x es 2x y t' de x en valor absoluto pues es igual al valor absoluto de 2x y esto es menor que 2 sobre 2 entre c, que es 1 entre c, si x está en el intervalo menos 1 entre 2c, 1 entre 2c. ¿Sale? ¿Va? Bueno, por lo tanto, en menos 1 entre 2c, 1 entre 2c, la curva C es espacialoide. ¿Okay? Entonces, fíjense. En parábola, ¿no? ¿Ah? Menos 1 entre 2c, 1 entre 2c. ¿Sí? Si ustedes dicen, yo quiero la solución en este punto P, uno podría decir, no, pero ya la diste ahí, la solución está prescrita. Sí, está prescrita, señores, pero por continuidad ustedes deben poder darla aquí. A eso me refería hace rato. Debe haber algún sentido de continuidad. Ustedes deben